Resilient drinking water resources. This paper discusses how to design the water resource in such a way that they function in desired 8%, but that design all fit and undesired future as good as possible. To this extent, and framework was developed based upon the notion of resilience. There are two important systems of drinking water infrastructure. Drinking water infrastructure can be characteristic as complex socio-technical systems as they consist of a technical network and the plethora of actors operation and their inserting technical assets include pipes, treatment plants, and pumps, with the objective to extract water from water resource. The function of the social technical system of to meet the needs of society and for that system technical social relies on resource from the social system ecological, social stewardship and regulation are necessary to avoid damage and protect vulnerable parts of the social ecological system. This makes drinking water infrastructure vulnerable to change in the water resource with respect to capacity and location of the water resource. The goal of the study is to support strategic decision making for water resource with developing a set of design principles. Subsequently, the characteristics and dimension of water resource were combined to develop the water resource design principle framework we advancing the regenerative building blocks using these characteristics and the dimensions. The resulting water resource framework is described in the next sections. The framework was the operationality in next section. We apply the water resource framework to a case of Vitens drinking water infrastructure company in the Netherlands to test the framework, the evolution. A la hora de la construcción de los recursos hídricos en las infraestructuras, se nos vemos reflejados que los impactos ambientales son aspectos muy importantes a la hora de estos diseños. Entonces, para involucrarnos un poquito más, existen varios espacios de diseño donde se crean estrategias garantes para la flexibilidad y que se cuente con un horario rutinario donde muchos operarios se encuentren activos a la hora de disponer del agua potable y su procedimiento. Otro espacio que es muy importante es el impacto que causa los impactos ambientales en los recursos hídricos en los aspectos individuales. Otros son los impactos ambientales que generan los recursos hídricos en las áreas colectivas. Pero para el desarrollo de todas estas actividades se generan alternativas donde el gobierno generen políticas para alternativas cuando se presenten demasiadas sequías. Entonces se crean programas de ahorro para mitigar los impactos de verano. Encontramos que se dividen en muchos principios, ¿verdad? Entre esos encontramos la redundancia, como lo dije anteriormente, la reparabilidad para lograr aumentar la capacidad de adaptación de una amenaza. Esta reparabilidad se nos divide en 4 sectores importantes que son la capacidad, la flexibilidad, la tolerancia y la cohesión, ¿cierto? Entonces estos principios se subdividen
y cada principio tiene unas características importantes que nos ayudan a entender un poquito más sobre cómo mitigar los impactos de las amenazas que se generan en los recursos hídricos, volver un sistema resiliente para satisfacer a una comunidad, a un pueblo, etcétera, ¿cierto? Pero para poder entender estos principios, nos basamos en dos cosas importantes que nos pueden generar los recursos hídricos. Entonces es la capacidad de agua que puede generar un recurso hídrico sin afectar la capacidad de producir más agua en el futuro. Y la otra es la calidad con la que ese recurso hídrico nos bota el agua, ¿cierto? Entonces, porque si un recurso hídrico nos bota una calidad de agua que necesita muchos estudios, mucho procedimiento para poder tratar y suministrar agua potable a una comunidad, eso nos ve afectados en el sistema sociotecnológico y socioecológico. Entonces, para eso se desarrollan los principios de la calidad de agua resiliente. Entonces, podemos para trabajar ordenadamente en este recurso, en estos principios del diseño del recurso hídrico, podemos combinar muchos sectores. Entonces, dice que se tiene que combinar un sistema de escala, de clase, para crear cuadrantes que sean necesarios para satisfacer las necesidades futuras. Un aspecto muy importante para los diseños de infraestructura de agua potable son los impactos ambientales que puede generar el extraer y potabilizar agua. Nos beneficia más traer agua de una larga distancia porque los sistemas y los costos de estos diseños de sistemas son más económicos, aunque se nos aumentan los costos en el transporte, pero nos beneficia a las áreas vecinas, ayudando a los cultivos vecinos, a las infraestructuras de las casas. A la hora de la construcción de los recursos hídricos en las infraestructuras, se nos vemos reflejados que los impactos ambientales son aspectos muy importantes a la hora de estos diseños. Entonces, para involucrarnos un poquito más, existen varios espacios de diseño donde se crean estrategias garantes para la flexibilidad y que se cuente con un horario rutinario donde muchos operarios se encuentren activos a la hora de disponer del agua potable y su procedimiento. Otro espacio que es muy importante es el impacto que causa los impactos ambientales en los recursos hídricos en los aspectos individuales. Otros son los impactos ambientales que generan los recursos hídricos en las áreas colectivas. Pero para el desarrollo de todas estas actividades se generan alternativas donde generen políticas para alternativas cuando se presenten demasiadas sequías. Entonces se crean programas de ahorro para mitigar los impactos de verano. Para el estudio de este artículo se diseñó y se crearon estrategias en una empresa de los Países Bajos, donde se estudiaron la validez y con la calidad que cuenta esta empresa para desarrollar sistemas de infraestructura de agua potable. También se crearon y se evaluaron los riesgos posibles que podían afectar en la calidad del agua a largo plazo, ¿cierto? Estos estudios se hicieron para verificar que haya agua constante de un periodo del 2016 al 2050 más o menos. Entonces se crearon los riesgos sobre la calidad de agua, de los recursos hídricos, los riesgos en la cantidad de agua de los recursos hídricos, que no se vayan a eliminar estos recursos hídricos, ¿no? Agotando las fuentes y las riquezas de los recursos hídricos y otros riesgos externos. La empresa Vitens creó muchos programas, creó estrategias, creó talleres para la comunidad para ahorro eficiente del agua, porque se presentaron muchos veranos difíciles entre 2016, 2017, 2018, 2019, donde la demanda de agua era muchísima, era altísima, entonces los recursos hídricos se veían afectados. Entonces se crearon estrategias donde se analizaron los diseños de infraestructura, se crearon estrategias para mitigar el uso del agua, porque uno de los impactos que genera mayor relevancia es el impacto ambiental y el cambio climático, ¿cierto? Porque el agua se está agotando. Entonces se crearon estos talleres con el fin de mitigar los impactos negativos.
se estudiaron la validez, la calidad, la cantidad de agua para mecanizar y que toda la comunidad estuviese a favor del consumo de agua ahorrándola. Nuevos diseños, pero siempre cumpliendo los estándares éticos que están normalizados en las normas ISO. Entonces, fue un estudio relativamente largo donde se evidenciaron el proyecto, el paso a paso para que esta empresa saliera adelante. Entonces fue un artículo de verdad muy importante, muy interesante, porque nos ayuda a entender que los recursos hídricos pueden ser manejados sistemáticamente, creando diseños de parámetros de estrategia para elaborar estas infraestructuras ideales. También podemos referenciar y dividir que los sistemas se pueden subcategorizar para estudiarlos uno a uno y entender el porqué de cada cosa. Entonces podemos diferenciar que en este artículo, cierto, se basaron en los sistemas técnicos, que son todas las áreas operativas de una empresa, en este caso que es el tratamiento de agua potable, estos paso a pasos desde el proceso de los operarios, de las máquinas que utilizan este sistema. Y por otra parte son los sistemas ecológicos, que son el estudio de todos los recursos hídricos y de las bases para la infraestructura y ahorrar estos recursos hídricos. Entonces, como se dice, el estudio, la calidad de agua, los riesgos que se pueden evidenciar, son impactos que pueden perjudicar a la población futuramente.